Pues había pensado en un testimonio fotográfico, que os podáis hacer las imágenes mentalmente. Y bueno, imaginaos una puerta llena de candados y una habitación muy oscura. Y en esa habitación oscura, un chico sentado en un trono, el trono de su vida, encadenado, con los ojos tapados, mudo, maniatado en ese trono. Y así era yo, creía que tenía la autoridad de mi vida, creía que lo podía controlar todo, pero era mentira porque yo era esclavo de mi propia carne, de Satanás, de este mundo. Y así éramos todos, hasta que, bueno, el Señor iba mandando mensajeros a esa puerta, ¿no? Iba mandando mensajeros al hombre, pues nada, hombres, mis padres, en la iglesia desde pequeño, hasta que el Señor vino, le pegó una patada a la puerta, la tiró al suelo, desenvainó su espada y dio un toque de gracia, ¡pum!, en mi cabeza. Entonces la moneda cambió. Ahora él estaba sentado en ese trono, ahora la habitación estaba llena de luz y la puerta estaba abierta para poder ir delante de su trono todos los días, todos los segundos y cuando queramos ir. Y nada, yo quería compartir este testimonio, ¿no? Porque es bonito ver cómo de un muerto puede pasar a vida, como de nosotros estar sentados en el trono de nuestra vida creyendo que lo controlamos todo, que costaba, ¿no? Costaba, ser los reyes de nuestra vida. Sí, verdaderamente sí, porque no controlábamos nada, sino que estábamos controlados, éramos esclavos. Y quería decir eso, que ahora el Señor está sentado en el trono de mi vida y lo amo y anhelo siempre estar más cerca de ese trono. No me conformo en ver solo sus pies, sino que quiero ver su cara. Quiero que su cara sea reflejada en mí. Y os animo a que no os conforméis. Aunque sepáis de la palabra, aunque vayáis al Señor, anhelemos ser más como Jesús. Y para aquel que está sentado aún en el trono de su vida, pues si verdaderamente ve que cada vez tiene menos cadenas, es porque el Señor está trabajando en él. Y bueno, yo deseo que el Señor entre en esa habitación, desenvaine su espada y dé un toque de gracia en ese corazón. Y os animo a que anhelemos más la santidad, para que la gente que venga pueda ver a Jesús en cada uno de nosotros. No Jesucitos, sino gente, siervos del Señor, que anhelen ser santos de corazón, que odiemos esta carne, odiemos el mundo, odiemos a Satanás y anhelemos cada día más estar en la presencia del Señor. Pidámoslo al Padre, que nos haga como su Hijo Jesús. Parece una locura. Uy, como Jesús nadie puede ser. Podemos luchar para serlo. Seremos en el cielo, pero aquí podemos luchar para ser como Jesús. Y os animo a que odiéis con vuestras fuerzas el pecado y la corrupción y que anheléis cada día más ser íntegros. Y no lo digo porque yo lo soy, pero me esfuerzo y sufro para serlo. Aunque yo no pueda agradar al Señor si no es el Señor que ve a Jesús en nosotros. Y os animo a esto. Y el que está en su trono, en el trono de su vida, verdaderamente deseo que el Señor cada día vaya sacando más cadenas y que entre en los aposentos donde Él cree tener la autoridad. Que el Señor haga la obra y me gustaría leer un poema que un hermano nuestro, el Robert Murray, entre yo hemos escrito, y dice: mi obligación, vivir en santidad, mi deber, predicar el santo evangelio. Tú, Emanuel, harás conmigo cosas imaginables, tu nombre será glorificado, tu siervo menguará, será humillado, para que el Cordero de Dios sea alabado. Tú los tienes, pues sé que no los pierdes. Los buscas, pues sé que los encuentras. Padre, adopta, Espíritu guía, Jesús perdona y reconcilia. Avívanos, tú, Santo Espíritu eterno de Dios. Vamos a hacer una lectura en el libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Iniciándolo en el primer versículo. Josué, capítulo 14.
Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad de la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se les diera a las 9 tribus y media tribu. Porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal, y Caleb, hijo de Jenofonte Ceneceo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocando a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día lo que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces Josué le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jenofe, Josué entonces bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jenofe, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jenofe, Ceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Vamos a pedir ahora la bendición para nuestro pastor y también por todo lo que se nos ha dicho. Señor, te queremos darte gracias por que vemos que tus hijos van creciendo en la verdad. Señor, queremos darte gracias por la santidad y la sanidad que tú vas haciendo en la vida de muchos de ellos, de nuestros jóvenes. Queremos pedirte, oh Señor, que todos, como él nos decía Esteve hace un momento, queramos vivir en santidad, porque como tú has dicho, sin santidad nadie te verá. Padre Celestial, queremos también pedirte por nuestro hermano Jordi, para que el martes, oh Señor, tú guíes las manos de los doctores, a fin de que sus dolencias, oh Señor, queden mitigadas. Dale tú, oh Señor, tranquilidad y salud en esta edad, oh Señor, tan mayor como tiene él. Y ahora, Señor, queremos pedirte también por tu siervo. Abre su boca, que tu Espíritu hable por medio de él, y que nuestros oídos, oh Señor, estén atentos a tu palabra. Porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Amén. Pues, Esteban, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Creo que lo que hemos visto un Esteban diferente del que se bautizó. Es un poco más viejo, sigue siendo muy joven, ¿verdad? Pero está más fuerte, eso también se nota, pero sobre todo hemos visto la fidelidad del Señor en
lo que él decía. En la vida de Esteban, de Dan, de Renate, de Víctor, que también se bautizó, de los hermanos Ojeda, vemos la fidelidad del Señor. Cuando una persona ha sido llamada por el Señor en su gracia y responde y es fiel y obediente, en la vida de estas personas brilla la fidelidad del Señor, brilla su presencia, brilla su poder, transformándolos en santidad de vida. En un sentido, de la fidelidad al Señor se inspira nuestra propia fidelidad. Debería ser así, porque cuanto más fieles seamos, más bendecidos también seremos por el Señor. Y es precisamente de esto que quisiera hablaros hoy, de la fidelidad de Dios, de las implicaciones que tiene la fidelidad de Dios en nuestra vida, nuestra propia fidelidad y cómo Dios nos va a bendecir en base precisamente a este amor fiel que es el suyo hacia nosotros y que debe ser correspondido de nuestra parte de la misma manera. ¿Sabéis? La fidelidad es una cualidad en regresión. El mundo no la valora mucho. Estamos en déficit. La infidelidad, lo contrario de la fidelidad es la infidelidad y es la causa de muchas rupturas de relaciones personales. Es la principal causa de las rupturas de los matrimonios. Es la fuente de un terrible sufrimiento cuando esto sucede en una familia. Y aunque no es políticamente correcto hacer un alegato a favor de la infidelidad, ¿sabéis? Con su comportamiento el mundo en el que vivimos lo hace. No los vais a oír defender la infidelidad, pero después si te fijas en cómo viven, el mundo en el que vivimos defiende y practica esta infidelidad. Pero Dios no solo la valora, sino que además la alaba encarecidamente y la bendice. O sea, viviremos esta contradicción. Vivimos en un mundo en que parece que no ser fiel ni al jefe, ni al director de la empresa, ni a la familia, ni a la iglesia, ni a los hermanos, ¿no? Te da más campo, te da mayor libertad de movimientos, ¿no? La fidelidad te ata. Pero en realidad esto es una terrible equivocación. Es la fuente de todo tipo de problemas y de rupturas, la infidelidad. Y Dios nos habla muy claramente en su palabra que Él la valora, la alaba y la va a bendecir. Yo tengo un amigo que nos conocemos desde hace casi 40 años y siempre me ha admirado su fidelidad como persona, es una persona fiel, y la fidelidad a sus amigos. En un sentido, yo también quiero ser así, pero hay personas que destacan especialmente porque le ves, hace pocos días, él había convocado en su casa pues a 30 o 40 personas que son sus amigos y que les gustaría, que le hubiera gustado que todos hubieran podido estar ahí en la paella de San Josep, ¿no? Él se llama Josep, yo me llamo Josep, el otro amigo se llama Josep, resulta que nos juntamos para la paella y según el rito católico de los santos, pues allí tendríamos que compartir gastos 5 o 6 Joseps, ¿no? Pero él es el motor de este deseo de ser fiel a los amigos de toda la vida, a los amigos de cuando estudiaba, a los amigos que hemos hecho alpinismo juntos y escalada, a los amigos del servicio militar. Es bonito cuando ves a alguien que realmente valora la amistad y es fiel a sus amigos. No sabría realzar suficientemente la importancia de la fidelidad en todos los ámbitos. Fidelidad al Señor, fidelidad a la Iglesia, fidelidad en tu matrimonio, fidelidad a tu esposa o esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Por más que nos esforcemos, por más que la ensalcemos, nos quedaremos cortos, no sabríamos hacerlo con suficiente énfasis.
Hay una relación etimológica entre los términos que hablan de fidelidad en el Nuevo Testamento. La fe, pistis, se corresponde con la fidelidad que es pistos. Realmente es casi la misma palabra, solo varía una letra, es la misma raíz. Y eso sucede también en castellano. Aunque no se vea tan claramente, fe y fidelidad son palabras hermanas, pertenecen a la misma familia. Fe, del latín fides, es de donde nace la fidelidad. Y es así, hay una estrechísima relación de parentesco. Fidelidad, según el diccionario Vox, significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por lo tanto, fidelidad en el matrimonio, fidelidad en las relaciones humanas, laborales, las profesionales, las eclesiales. La fidelidad es la voluntad de Dios para nosotros, firmeza y constancia en los afectos y obligaciones. Y aparece la palabra compromiso. Fidelidad es cumplir tus compromisos. ¿Cuánta importancia le das a tu palabra? A que cuando digas algo realmente quieres hacerlo. No lo dices por decir. Lo dices porque deseas hacerlo y te vas a esforzar. A veces ya sabéis que hemos dicho algo que después nos resulta mucho más difícil de lo que pensábamos cuando lo prometimos. Pero ¿qué importancia le das a la fidelidad a tu palabra? La palabra de Dios es muy clara, debemos ser fieles, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿No? Y ser fieles a lo que decimos, a lo que somos, a lo que creemos y sobre todo a los compromisos que hemos tomado. Y el compromiso con la Iglesia lo es un gran compromiso, es un serio compromiso. Podemos ver cómo cada uno de los cambios que hemos hecho como Iglesia ha afectado a una serie de personas que han dejado de venir. Fidelidad a los compromisos. Doy gracias a Dios por todos los que estáis aquí, por todos los que venís, por fidelidad al Señor, por fidelidad a vuestros compromisos con el Señor y con la Iglesia. ¿Por qué? Porque esto es la base, es la solidez de la Iglesia es esta. Si no, la Iglesia es un grupo fluctuante donde un día seremos muchos y al día siguiente no tantos. Hay iglesias donde la puerta de salida es más grande que la puerta de entrada. Y esto es un enorme problema porque el Señor espera fidelidad a nuestros compromisos en todos los ámbitos y sin duda el compromiso con la Iglesia es un compromiso importante a los ojos del Señor, porque no es nuestra Iglesia, no es la Iglesia del pastor fulanito o menganito, es la Iglesia del Señor. Y es en este sentido que nuestra fidelidad al Señor está directamente relacionada con nuestra fidelidad a la Iglesia, a su Iglesia. Caleb es un ejemplo de fidelidad. Nos es un gran y buen ejemplo de fidelidad. En el momento del reparto de la tierra prometida, que hemos leído en los primeros 5 versículos de Josué 14, vemos que se hace la voluntad de Dios y que se reparte. Entonces se explica que ya 2 tribus y media habían heredado al otro lado del Jordán, por lo tanto se reparte a las otras, se hace de una forma fiel que se ajusta a la voluntad de Dios, y además a los levitas, que era la tribu de los que servían estrechamente al Señor y que vivían para el culto a Dios y para el templo de Dios, a ellos no se les da tierra, se les da ciudades con un poco de tierra alrededor para que puedan pastar sus ganados. Y vemos en todo esto la fidelidad de Dios. Dios había prometido que les iba a dar una tierra que era una maravilla de tierra, una tierra que fluía leche y miel, y aquí estamos asistiendo al momento en que ya se está empezando a repartir una tierra parcialmente conquistada. Pero porque confiaban en la fidelidad de Dios, aquello que era parcial, sabían que se iba a hacer completo, que se iba a poder recibir y disfrutar plenamente más adelante. Entonces, si os fijáis,
en los versículos 7, 8 y 14 del pasaje que hemos leído. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. En este yo cumplí, hay muchas versiones que traducen, por ejemplo, Reina Valera del 95, traducen yo fui fiel. ¿Cómo lo dice la Biblia textual? Seguí cumplidamente. Sería la traducción literal, textual, pero esto nos da la idea de cumplir con tus compromisos, de fidelidad, de cumplir hasta el final, hasta lo sumo, con aquello que nos hemos comprometido. Así lo hizo Caleb. Y después lo leemos otra vez en el versículo 14, cuando dice que Hebrón fue heredad de Caleb por cuanto había seguido cumplidamente, había sido muy fiel a Jehová, Dios de Israel. Nuestra fidelidad es un reflejo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, a sus advertencias. Dios es fiel. No podemos equivocarnos. No podemos pensar que Dios tendrá una fidelidad que se parezca a la nuestra, que somos fieles, sobre todo cuando nos conviene y sobre todo a los que amamos, a nuestros amigos, a nuestra familia. No, la fidelidad de Dios no es así. Dios es fiel porque Él es fiel a sí mismo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios, el patrón con el que debemos medir la fidelidad es el santo y justo carácter de Dios. En este sentido hay un pasaje que os voy a leer y que os animo a leer conmigo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 11. Así, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios está en relación a que Él no puede negarse a sí mismo. Él no va a actuar en contra de su santo, justo y verdadero carácter. Él es el patrón de la justicia y también de la fidelidad. La persona que le niega será negada. Dice Jesucristo: si vosotros me negáis, también os negaré yo delante del Padre y de mis santos ángeles cuando vuelva en poder y gloria. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, si le negamos, Él será fiel y nos negará. Esta es la idea de si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si Él nos ha hablado y nos ha amado con amor eterno, Él nunca va a dejar de amarnos con amor fiel y verdadero. Esta es la otra cara de la moneda de la fidelidad de Dios. Aquellos que somos objeto de su amor, de su gracia, de su misericordia, podemos contar que Dios no va a cambiar. Él siempre será así con nosotros. Pero esto no es carta blanca para pecar, ni esto es un salvoconducto que te va a abrir las puertas del cielo si tú no eres del Señor y le niegas. ¿Entendéis? Esta es la idea del pasaje. Hay una seria advertencia para animarnos a ser fieles al Señor siempre, a no negarle nunca, a buscar su voluntad y querer vivir con todo nuestro corazón según esta santa voluntad. Esto nos lleva, yo quisiera hoy hablaros de dos implicaciones que tiene la fidelidad de Dios. La primera de estas implicaciones es que nuestra fidelidad debe inspirarse en el conocimiento de la fidelidad de Dios. De verdad que he disfrutado cuando he visto los versículos, las promesas que nos hablan de nuestro Dios fiel.
La primera de ellas es que me acuerdo una vez que fuimos al Pirineo con el misionero. Yo estaba recién convertido como Esteban, que nos hablaba hoy, y el misionero holandés que nos habló del Evangelio, pues nos llevó de excursión y él cuando llegó arriba, ya sabéis que hay montañas altas, que cuando llegas arriba hay un libro de inscripciones, porque esto presupone que hay cierto mérito para el que ha llegado allá arriba, ¿no? Y que ya mereces poder inscribir tu nombre aquí y decir algo del tipo de qué bien nos lo hemos pasado, qué bonito es todo esto, hemos llegado aquí, la Iglesia, l'Església de la Gràcia de Déu ha pujat al Puigmal o ha subido a la Neto, esto funciona así. Entonces, cuando él llegó arriba, ¿sabéis lo que hizo? Escribió este versículo que dice: oh Dios, hasta los cielos alcanza tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia. Esto es lo que le inspiró a aquel santo hombre de Dios cuando vio todo lo que tenía delante de sus ojos en la cima del Almuixaró. Oh Dios, qué grande eres, cuán maravillosa es tu obra. Qué bendición estar aquí y poder contemplar lo que tú has hecho. Tu fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad de Dios acompaña su gracia y su misericordia, nos garantiza su eterno amor. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, que Dios es lleno de fidelidad, sin engaño, justo y recto. Dice el Salmo 105 que Dios es bueno, que para siempre su misericordia y que su verdad, su fiabilidad, en este sentido, su fidelidad es para todas las generaciones. La fidelidad de Dios caracteriza su obra de salvación, su maravillosa obra redentora. Toda nuestra salvación se origina y se basa en la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios a su eterno plan de amor redentor, somos llamados a la salvación y a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por su fidelidad, una vez salvos, no somos tentados más de lo que podemos soportar. Así que no hay excusas. Oh, Dios mío, tú sabes que soy débil y pecador. No hay excusas. No eres tentado más allá de lo que puedes soportar. Nuestro pecado como hijos de Dios, yo creo que deberíamos, si tenemos ese reflejo de acostumbrado a los pretextos humanos y a las excusas, deberíamos eso dejarlo de lado, delante del Señor y delante de los hombres, porque no hay excusa. No somos tentados más de lo que podemos soportar. Fiel es Dios, dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no dejará que seáis tentados más de lo que podáis resistir. Por la fidelidad de Dios, cuando caemos en pecado y lo confesamos, ¿qué sucede? Hay una preciosa promesa que tenemos que hacer nuestra, porque andando en este mundo a veces tropezamos, y andando en este mundo se nos ensucian los pies en medio de un mundo lleno de tinieblas y de pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nos dice: abogado tenemos delante del Padre. Nuestro abogado es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Nuestro abogado es el Parácletos divino, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero tenemos también un Parácletos al lado del Padre que intercede por nosotros, que le pide fielmente por nosotros para que Él nos ayude. Por lo tanto, la fidelidad de Dios cuando caemos en pecado y lo confesamos sinceramente arrepentidos es hacer nuestra esta promesa. Dios es fiel y Él perdonará nuestros pecados, tal como dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y purificarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué decir de aquellos que estáis pasándolo mal, que estamos en un momento difícil, de sufrimiento, de preocupación, de angustia? La palabra de Dios en la primera carta de Pedro nos dice que debemos ser fieles administradores
de la gracia de Dios. Que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios, porque Dios ha permitido eso en tu vida, porque Dios te ha enviado esa prueba. Si estás padeciendo, si estás siendo objeto de burlas, de persecución, de calumnias, de lo que sea, si estás padeciendo, encomienda tu alma al Señor. Porque en esos momentos de sufrimiento somos tentados a tirar la toalla, somos tentados a actuar mal, a responder a las maldiciones con maldición, a responder a las críticas de la misma manera. Y el Señor dice: tienes que hacer dos cosas si estás sufriendo. La primera la tienes que hacer sabiendo que Dios es fiel, tienes que encomendar tu alma al Señor. Y la segunda es: no dejes de hacer el bien, no dejes de seguir el camino del Señor para ti, a pesar de las dificultades. Por la fidelidad de Dios firme es nuestra esperanza, que Él va a completar la obra que ha empezado en nuestras vidas. Así que en este sentido ya veis cuán adecuado es lo que nos ha dicho Esteban, de ver cómo el Señor, que le llamó hace un año, Él es fiel y Él le ha llevado de la mano. A Él y a todos nosotros. No hace falta que estés recién convertido para poder mirar atrás y ver que este año que hemos dejado atrás, es un año en el que podemos certificar la fidelidad del Señor. Quizá no la nuestra, pero sí la fidelidad de aquel que nos ha llamado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Esta es una preciosa promesa que debemos mantener siempre muy cerca de nuestro corazón. Dios ha empezado en ti una obra, quizá ya hace muchos años. Por lo tanto, en base a la fidelidad de Dios, sabemos que se cumplirá esta promesa. Él la perfeccionará, Él la completará. Esta obra no se va a quedar a medias, como ahora las casas en tiempo de crisis, ¿no? ¿Cuántos bloques hay que se empezaron con mucha ilusión y no se pueden acabar? Urbanizaciones enteras. Pero Dios empieza una obra y la acaba. Dios la perfeccionará, Dios la hará completa. Quizá en este sentido la promesa que siempre me viene al corazón cuando hablamos de este tema que nos trae tanto ánimo y consuelo es la promesa de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Leeremos desde el versículo 19. ¿Se parece nuestra vida a lo que encontramos aquí? ¿Se parece nuestras vidas a este capítulo, a estas palabras finales de Primera de Tesalonicenses? Una carta escrita con el corazón a una joven iglesia que llevaba muy poco tiempo en el Señor. Mirad lo que dice Tesalonicenses. Dice que debemos estar siempre gozosos. Versículo 16. ¿Estamos así? Algunos los veo como un poco apagados. ¿Estamos así? El Señor es fiel. El Señor quiere que vivamos así, ¿no? Que realmente nuestro rostro refleje el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Estad siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Vaya reto nos plantea esta palabra de Dios, ¿eh? Orad sin cesar. Te esperamos el miércoles. De verdad. Sabemos que a veces hacen partidos muy buenos en la tele a esa hora, pero te aseguro que de aquí sales mejor que después de ver 5 goles del Messi, aunque eso es glorioso también, ¿no? Pero de aquí salimos mejor, porque salimos de haber estado en la presencia del Señor, porque salimos después de haber experimentado la cercanía del Espíritu de Dios y de los hermanos, de expresar nuestro amor unos por otros
orando unos por otros. Así que orad sin cesar, nos esperamos el miércoles. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, si no oramos sin cesar y no damos gracias en todo, la Iglesia no va a ser edificada como el Señor quiere edificarla. El Señor quiere que seamos una iglesia de oración, una iglesia agradecida, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, a pesar de las infidelidades. El Señor quiere bendecirnos, pero esta es nuestra parte. Oremos, demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu, en la cual el Espíritu se puede oír, se puede sentir y se puede mover con libertad, porque Él es el Espíritu de Dios, Él es soberano, Él da, Él bendice, Él añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Así que necesitamos esta iglesia de gozo, de oración, de gratitud, de no apagar al Espíritu, de no menospreciar las profecías. Una iglesia que es capaz de examinarlo todo para retener lo bueno. Una iglesia abierta. Es una iglesia que se abstiene de toda especie de mal. Qué exhortación, Pablo, ¿Cómo se puede ver la presencia del Espíritu en esta inspirada sección final de los últimos consejos de un padre lleno de amor hacia sus hijos espirituales? Absteneos de toda especie de mal. Absteneos, porque eso es veneno para tu alma y para tu espíritu. Es veneno para ti como persona. Y entonces dice, ahora llega la promesa. La promesa es: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, que el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, que seáis guardados irreprensibles, porque Cristo vuelve en poder y gloria. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Dónde nos encontrará? ¿Qué estaremos haciendo cuando Él llegue en poder y gloria? Qué pregunta, ¿no? Cuando tus pies se encaminan al mal, ¿dónde te va a encontrar Jesús? Si tus pies se encaminan al mal y te acostumbras a dejarte llevar al mal por tus pies, y manchas tus manos con el pecado de este mundo, ¿cómo te encontrará Jesús cuando llegue? ¿Dónde te va a encontrar? Pero esta preciosa doxología, que el Dios de paz nos santifique por completo, que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor, viene acompañada de la preciosa promesa que sigue: fiel, fiel es el que os llama, y Él lo hará. Nosotros no podríamos vivir así, de ninguna manera, siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias por todo, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, absteniéndonos de toda especie de mal. No podemos vivir así en nuestras propias fuerzas, pero fiel es el que nos llama a esta vida santa, y Él lo hará. Y lo hará hasta el final, nos perfeccionará. El día que veamos al Señor seremos transformados como Él es, porque este es la voluntad de Dios para con nosotros. Este es nuestro privilegio como hijos de Dios, que seremos transformados, seremos como Cristo es. Y ya lo debemos empezar a ser ahora, de gloria en gloria, de día en día, transformados por la gracia de Dios. La fidelidad de Dios se encarna en la persona de Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero, nos dice Apocalipsis. Él es el jinete del caballo blanco que lleva escrito que Él es el testigo fiel y verdadero. Es así, en esta majestuosa visión de Apocalipsis vemos cómo el jinete del capítulo 19, cuando Él llega en poder y gloria, acompañado de todos sus fieles, Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que lleva una ropa
teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, Él se llama fiel y verdadero, dice en la presentación de esta cena de Apocalipsis, el fiel y verdadero. Jesús es la fidelidad de Dios encarnada. Es realmente, a mí me anima mucho ver, sobre todo, que las promesas de Dios son en Jesucristo, son siempre sí y amén. Por si te queda alguna duda, después del sí es el amén, que es así, que no tengas ninguna duda, que las promesas de Dios se van a cumplir todas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Podemos leerlo en 2 de Corintios, primer capítulo, vamos a leer desde el versículo 18. En 2 de Corintios 1:18, Dios es fiel, nos dice esta porción de la palabra de Dios. 2 de Corintios 1:18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y son en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es maravilloso ver la fidelidad de Dios encarnada en Jesucristo, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y en el que podemos apropiarnos y experimentar, disfrutar de todas las promesas de Dios. Una pregunta muy directa, ¿cuántas promesas de Dios conoces? Vamos a necesitar ir con una Biblia siempre para abrirla y buscar en la concordancia promesas para saber cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado. No recordamos las promesas que las personas importantes de nuestra vida nos han hecho. Promesas de amor, de fidelidad. De la misma manera deberíamos poder recordar perfectamente. Tenemos gran interés, nos resultará de gran bendición recordar decenas y decenas de promesas de Dios, para que cuando vayamos viviendo podamos decir, Señor, en tu nombre y en tu palabra, en esta promesa, yo lo hago. Yo lo creo. Esta promesa es para mí porque es sí y amén en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Esta promesa es para mí. Yo la apropio, agradecido porque tú me la has dado. Si no las conocemos, seguramente estamos viviendo como miserables, como mendigos, cuando podemos vivir como hijos del Rey, como hijos del Señor de señores, como aquella familia en medio de la gran crisis del siglo XX, ¿no? Que estaban en su rancho, estaban pasando miseria, hambre y necesidad de todo tipo, y tenían un enorme yacimiento de petróleo debajo de su casa. Cuando se dieron cuenta de esto, dijeron, qué pena, hemos pasado años y años de pobreza y de miseria, teniendo debajo de nosotros todo este tiempo un enorme tesoro que ya no tendremos que preocuparnos nunca más del dinero. Ahora llevad esto al plano espiritual. Como hijos de Dios tenemos todas las bendiciones de Dios, son nuestras en Cristo Jesús. Todas sus promesas son sí y amén para nosotros. ¿Vamos a vivir en pobreza y en miseria espiritual? Por no conocerlas, por no creerlas. Este es el llamamiento de la fidelidad de Dios. El Dios fiel hoy te llama, pon empeño, querido hijo y querida hija mía, pon empeño en conocer mi palabra, en conocer mis promesas, en conocer mi voluntad, en conocer mis mandamientos para ti. Caleb es un nombre que no era muy bonito de llevar, significa perro, significa menospreciado, significa rechazado,
Pero Dios no tuvo en cuenta el nombre de Caleb. Caleb, la mayoría de nosotros ignoramos qué significa esto, ¿no? Caleb es un nombre que ha sido escrito con letras de oro en la historia de la salvación, porque es un ejemplo de fidelidad a Dios, de fe. Es un ejemplo de una persona que confía en Dios y que Dios bendice. Caleb es un mensaje para todos nosotros. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Aquí estaba Caleb, con 85 años, estaba y decía, y lo decía con humildad, pero lo decía así, sin pelos en la lengua: estoy como hace 45 años. A ver, ¿quién no quiere firmar un contrato de estos? Que estarás dentro de 45 años como cuando tenías 40. Los jóvenes dicen: uy, 40, qué viejo, ¿no? Bueno, pues no es tan bien, 40 no es tan viejo. El Caleb de 85 años, para el Señor, para la obra de Dios, podía entrar y salir, ir a las batallas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa fortaleza sobrenatural? De su confianza en Dios, de su confianza en las promesas de Dios. Él confiaba que el Dios que le había dicho, en premio a su fidelidad, cuando él fue a explorar la tierra, solamente Josué y Caleb permanecieron fieles al Señor y creyeron en su promesa. Solamente ellos, los otros 10 representantes de las otras 10 tribus, cuando vinieron dijeron: no vayamos a la tierra prometida, nos van a matar, se nos van a comer. Como si fuéramos cualquier cosa. Es una tierra de ciudades fortificadas, de gigantes, de hombres sumamente poderosos. Nos van a matar, se van a apropiar de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Solamente Josué y Caleb dijeron: en el nombre de nuestro Dios y en su palabra subiremos y el Señor nos entregará en nuestras manos. ¡Vayamos! Bueno, nosotros estamos ahora... Tenemos delante también todo un gran reto de conquistar. Somos una iglesia que está naciendo y a mí me gustaría que tuviéramos esta fe de Caleb y de Josué y que miráramos adelante no en base a nuestro número, a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, sino a lo que el Señor va a hacer, en base a sus promesas. En base a que sabemos que Él va a bendecir nuestra fidelidad. Esforcémonos pues en la gracia, en permanecer siempre fieles al Señor, a pesar de los gigantes. Esa película tan buena que vimos los jóvenes, Facing the Giants, ¿no? Enfrentando a los gigantes. El entrenador que tiene un equipo que tenía que ir bajando cada año de categoría, no ganaba ni un partido. Pero el entrenador, un hombre de fe, les transmite esta confianza, les transmite el ánimo que nos puede dar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y enfrentando a los gigantes, cada uno tiene que enfrentar a sus gigantes. No seamos como el Quijote, que se pensaba que los veía gigantes donde no los había, ¿no? Los molinos de viento no eran gigantes, pero cada uno tiene sus gigantes, tiene sus dificultades, tiene aquellas cosas en las que duda. El Señor es poderoso gigante en nuestra vida y Él vencerá a todos los otros gigantes que se oponen a su voluntad. Él va a atar al hombre fuerte, que nos engaña, que nos seduce, que nos ata, que nos esclaviza. Él ya le ha atado, ya le ha vencido, ya le ha exhibido públicamente, ha triunfado sobre principados y potestades. No tenemos que tener temor, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él nos dice ahora: id y haced discípulos. Y en su nombre vamos a ir el día 23 a poner una mesa de libros y hablar con todos los que pasen por allí y con todos los que quieran escucharnos, claro. Vamos a hacerlo así porque hay gigantes, pero el Señor quiere que los venzamos. Y el Señor quiere bendecirnos. Lo que se requiere de nosotros es fidelidad. La segunda implicación, sabéis, es que nuestras vidas deben reflejar muy bien la fidelidad de Dios. Ser fiel significa ser íntegro, esforzarte en amar y obedecer a Dios, andar en sus caminos. La fidelidad nos hace fiables. La madurez
te permite que llega un momento que el Señor te puede dar sabiduría para saber hasta qué punto puedes confiar en las otras personas. Puedes confiar siempre en todo en el Señor, pero no siempre puedes confiar en todos los que están a tu lado. Y la madurez consiste en aceptar esto, somos pecadores, esto es así. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos? ¿Hasta qué punto podemos confiar? Pero, por favor, vamos a mirarlo al revés, ¿no? Porque esto sería como juzgar a los demás. Yo creo que debemos discernir hasta qué punto una persona es fiable, es digna de confianza o no, que esto nos ayudará mucho en la vida. Tener esta sabiduría es muy importante, sin juzgar a los demás, pero tener sabiduría para saber hasta qué punto. Pero vamos a invertir. ¿Hasta qué punto los demás se pueden fiar de ti? Esta es la pregunta clave. ¿Hasta qué punto tú eres digno de confianza? ¿Hasta qué punto tú eres una persona fiable? Que pueden apoyarse, tú no les vas a defraudar. Yo creo que el Señor, estoy convencido que el Señor quiere que seamos una iglesia llena de hermanos y de hermanas fiables, dignos de confianza. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no callamos, que no somos hipócritas, que vamos al hermano, si hay que hablar algo, vamos a la persona y con mucho amor, con mucha sensibilidad lo hablamos. Dios bendijo mucho a Josué y a Caleb, y a los otros 10 todo lo contrario. Dios bendice a los fieles, a los que son fieles. Dios nos va a colmar de bendiciones si permanecemos fieles a Él. Porque lo que les pasó a todo el resto, a todos los hombres de más de 20 años, que se dejaron convencer por aquellos exploradores infieles que dijeron: no subáis, no vayáis, que vamos a morir. Lo que les pasó es que todos ellos murieron en el desierto, y solo Josué y Caleb y los hijos de aquellos que dijeron: es que si vamos a esa tierra nos van a vencer y se van a quedar con nuestras mujeres y con nuestros hijos. Los hijos sí entraron en la tierra prometida. Dios dijo: vosotros no, por infieles, pero vuestros hijos sí. Y todos los varones que se dejaron arrastrar por la infidelidad quedaron muertos en aquel desierto a lo largo de los 40 años que estuvieron dando vueltas. Dios bendice a Caleb con renovadas fuerzas. Las promesas, yo creo que hoy todos quisiéramos ser Caleb o Caleba, ¿no? No importaría feminizar el nombre. Todos quisiéramos tener esta vitalidad que va más allá de los 80 y que nos permite... Pues hermanos, esto es para todos, no es para Caleb. Caleb fue un hombre especialmente bendecido, pero el Salmo 92 nos dice que aún en la vejez aquellos que esperan en el Señor serán vigorosos y fuertes. No para hacer la maratón del Corte Inglés, no es esa la idea, pero sí para seguir testificando que Dios es fiel, que Dios es recto, que en Él no hay injusticia. Hay una preciosa promesa en el profeta Isaías, en el capítulo 40, que también es para todos nosotros, todos los que confiamos y esperamos en el Señor. Hemos cantado hoy la fidelidad de Dios. Isaías 40 también canta esta promesa del Señor. En el versículo 28 dice así, Isaías 40, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es quien da esfuerzo al cansado, les da fuerzas, quien multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Hemos cantado la fidelidad de Dios. Esta promesa es para ti, para que tú también puedas renovar tus fuerzas en el Señor. Fuerzas para seguir sirviéndole, fuerzas para glorificar a Dios en tu vida, fuerzas en medio del sufrimiento, fuerzas en la enfermedad, fuerzas en la situación de inseguridad que estamos viviendo, con problemas laborales que afectan a muchas de nuestras familias. Tenemos nuevas fuerzas en el Señor para seguir avanzando, para levantar alas, para correr, para caminar, para seguir adelante, cogidos de la mano de nuestro Señor. El Señor nos bendice. Hemos cantado la fidelidad de Dios. Qué bonito. Cuando cantábamos, y hoy precisamente me he dado cuenta hasta el punto que esta canción, la última que hemos cantado, se parece a Lamentaciones 3:23. Mirad qué versículo tan precioso el que encontramos aquí en el libro de las Lamentaciones. Aún en medio de las lamentaciones siempre hay un lugar de honor para la misericordia y la fidelidad de Dios. Dice así: por la misericordia, Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo se parece a lo que hemos cantado? Porque se inspira de aquí. Porque nunca han decaído sus misericordias. Nunca podrás decir: ¡ay, qué día más negro, más aciago! Un día terrible, porque Dios hoy no ha sido fiel y no ha tenido misericordia de mí. No, este no es el problema. El problema es que tú has sido infiel. El problema es que a ti te ha faltado la fe. Porque las misericordias del Señor nunca decaen, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Podemos cantar la misericordia de Dios cada mañana y su fidelidad cada noche. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender que nuestra relación con Dios es una relación sobre todo de fe, de obediencia y de amor fiel, de perseverancia. He dicho fe, perseverancia, obediencia, que es la forma de mostrar amor, y de amor fiel. Él nos ama fielmente, no espera menos de nosotros. Nuestra relación con el Señor es una relación como de matrimonio. Somos su esposa. Él nos ama celosamente, dice la palabra de Dios. Las relaciones ilícitas, todos los besos que le demos a este mundo, ofenden grandemente al Señor. No puedes andar con una mano cogido del Señor y dando besitos a las cosas de este mundo. No puedes andar así. El Señor no quiere que vivamos así. La amistad del mundo, ¿no sabéis? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice su palabra en Santiago 4:4. Es así de claro. Dios nos ama y nos anhela celosamente y no quiere infidelidad, no quiere adulterio espiritual. No cambiemos, como Esaú, nuestro privilegio como hijos de Dios por un plato de lentejas de este mundo. No lo cambiemos. No cambiemos por un beso de este mundo, no cambiemos nuestro patrimonio espiritual que tenemos como hijos de Dios. Debemos ser fieles. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en tu testimonio de mí. Sé fiel en la administración que haces de lo que has recibido del Señor, en los dones que Él te ha dado. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida.